Hola, buenas noches. ¿Cómo están, queridos participantes? Falta mucha gente. Vamos a dejar que se vayan uniendo los participantes poco a poco, ¿sí? Buenas noches. ¿Cómo está Leonor? ¿Cómo está Norma, Ingrid, Mónica? Hola, doctor David. ¿Cómo estás? Se ve simpaticísimo en esa foto. Hola, Yamilet. ¿Cómo estás? Mónica. Hola, JG González. Mis saludos a todos. Vamos a esperar que se vayan uniendo y que llegue nuestro docente de lujo del día de hoy. Así que todos abiertos para aprender mucho hoy sobre intoxicaciones. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, lo que pasa, mi nombre es Teresa Valecillo, lo que pasa es que yo me conecto, Ah, sí, tú te yo conectas me con el conecto de teléfono. sí, yo me conecto de una computadora y no sé qué pasa, que siempre el usuario me aparece Tienes entonces yo, que, tienes que cónchale. cambiar el nombre de la compu, mi amor. Sí, lo cambiamos, hicimos el intento, pero nada, no sé si es porque es una computadora de una empresa y quedó fijo el usuario. Pero de verdad que para que sepa que no soy hombre, soy mujer. Claro, Oye, claro, no te preocupes, mi vida. De todas formas, anótate en el chat con tu nombre y apellido para tu asistencia. sí, sí, yo siempre pongo Teresa Valecillo presente. Oye, Ok. gracias. Chao, Teresa. Chao. Vamos a esperar un ratito que entren más personas. Hay poquitos hoy, demasiados poquitos. Uy, uy. Y los dejo un momento.
Doctor Carlos, si quieres ir poniendo tus láminas, sería bueno. Esperamos 6 minutos más y empezamos. ¿Sí? Perfecto, doctora Indira.
Doctor Carlos, en un minuto empezamos, ¿te parece? Perfecto. No se escucha. Yo no quiero hablar. Doctor Carlos, ¿puedes empezar, por favor?
Hola, Hola, doctor Carlos, ¿te escuchas? bien. Buenas tardes. Ante todo, un cordial saludo tengan todos ustedes. Feliz sábado. Hoy vamos a hablar sobre choque eléctrico. Mi nombre es Carlos Figuera. Bien. Bueno, nací en Caracas, Venezuela. Soy médico egresado de la Universidad de Oriente. Realicé residencia rural en el Hospital Luis Felipe Guevara Rojas. Hice residencia asistencial en pediatría en el mismo hospital. Actualmente me desempeño como médico en el municipio 3 de Febrero y como médico generalista en el Hospital Santa Marina, en el área de emergencia. Eso es en la provincia de Buenos Aires. Bien. Bueno, el objetivo general de este curso es que el cursante al finalizar el entrenamiento sea capaz de realizar los procedimientos de primeros auxilios en caso de choque eléctrico o electrochoque. Cualquiera de las dos definiciones son válidas. Los objetivos específicos son definir correctamente el concepto de choque eléctrico, identificar procesos de electrocución y realizar los procedimientos de primeros auxilios a una persona que recibe un choque eléctrico. Entonces, quiero saber si alguno de ustedes ha estado alguna vez o ha presenciado un choque eléctrico. Bien, perfecto. La mayoría dice que no. Ok. Acá se va a hablar sobre el manejo prehospitalario básico del eléctrico. ¿Ok? ¿Qué es el choque eléctrico? Es una de las principales emergencias más frecuentes en la cual las lesiones producidas se comportan muy similares a lo que sería una quemadura, pero también suelen producir lesiones graves a nivel del sistema nervioso que, de persistir la circulación de la corriente a través del cuerpo, pueden provocar un paro cardiorrespiratorio. Bien, aquí intervienen varios factores que determinan la gravedad del choque eléctrico, como lo son la humedad de suelos y paredes y la propia resistencia que ejercemos como conductor ante la electricidad. Bien, tenemos que tomar en cuenta que la electricidad no es más que el paso de electrones a través de un material que es capaz de conducir la electricidad. Bien, los electrones son iones negativos que se encuentran en la parte superficial de los átomos, ¿ok? Para que tengan una idea sobre lo que se le está hablando. El término electrocución, pueden notar que en algunas literaturas se usa este término que se emplea normalmente, pero es para la muerte de un organismo por electricidad, ¿ok? Entonces hay que saber diferenciar primero lo que es electrocución de electrochoque. Son dos términos diferentes. De forma general, debemos saber que hay dos tipos de electricidad principalmente, que son la corriente continua, que es la que normalmente encontramos en las baterías, ¿bien? Y la corriente alterna, que es una corriente que varía en forma periódica a lo largo del tiempo. Esa es la definición de la corriente alterna. Pero para que lo tengan más claro, es la corriente que normalmente está en nuestros hogares, es la que está más presente, es la doméstica, ¿ok? Y es por la que ocurren la mayor cantidad de accidentes. La corriente alterna. Bien, ¿por qué la corriente eléctrica es peligrosa o suceden tantos accidentes
con la corriente eléctrica, porque no es perceptible por los sentidos del humano, ¿bien? No tiene olor, no es detectado por la vista, no se detecta el gusto ni el oído. Bueno, es detectado por la vista si vemos un rayo que cae, por ejemplo, pero no es lo usual en este tipo de accidentes. Al tacto puede ser mortal si no se está debidamente aislado, y el cuerpo humano actúa como circuito entre dos puntos de diferente potencial. Bien, el cuerpo humano es un muy buen conductor de corriente eléctrica. Recuerden que está constituido en 70% por agua, y además los minerales que contiene el cuerpo contribuyen a la conducción de la corriente eléctrica, ¿okay? Sobre todo a través de los huesos. Cuando se recibe una descarga de corriente eléctrica de alta tensión, por lo general, los huesos conducen muy bien la corriente eléctrica y hacen que las quemaduras sean de adentro hacia afuera. Bien. Los efectos de la electricidad en función de la intensidad de la corriente eléctrica. Tenemos diferentes valores. Entonces, con la corriente entre 1 a 3 miliamperios, por lo general el cuerpo no está en peligro de contacto, al contacto, ¿ok? No hay ninguna sensación o efecto, ¿ok? Cuando la corriente es de 8 miliamperios, aparecen hormigueos desagradables, hay un choque, pero que es indoloro, y el individuo puede soltar el conductor, o sea, puede soltar lo que esté transmitiendo la corriente, ya que no pierde el control de sus músculos, ¿ok? Cuando hay valores mayores de 10 miliamperios, el paso de la corriente provoca contracción muscular o una tetanización en manos y brazos. El efecto es doloroso, pero no hay pérdida del control muscular, ¿okay? Pueden aparecer quemaduras y se hace más difícil soltar lo que es lo que transmite la corriente, ¿ok? Bien sea un cable, bien sea algún objeto metálico. Entre los 15 y 20 miliamperios el efecto se agrava, y en los valores mayores de 25 a 30 miliamperios la contracción muscular afecta a los músculos del tórax, provocando un paro respiratorio, ¿ok? Recordemos que el diafragma es el principal músculo de la respiración, y por eso es que sucede este paro respiratorio. Valores mayores, con mayor amperaje pueden afectar también lo que es la conducción cardíaca, ¿ok? Vamos a revisar el chat. Bien. Les pido por favor que silencien los micrófonos. Bien, gracias.
El anfitrión le ha silenciado. Hola, ¿me oyen? Sí, te Parece que estamos hubo un escuchando. problema. Sí, no te escuchábamos. ¿Puedes Ah, repetir la anterior lámina, por favor? Bien, ya la repito. Pensé que me estaban escuchando. Bien, como les decía, los signos y síntomas del choque eléctrico son las alteraciones cardíacas como arritmia, fibrilación, porque recordemos que el corazón es un músculo que actúa con un potencial de acción eléctrico, ¿ok? Entumecimiento y hormigueo, disfunción miocárdica o neurológica, músculos contraídos. Acá el principal agravante sería que se contraiga el músculo diafragma, que es el principal músculo de la respiración, como dijimos anteriormente. Produce también un dolor muscular intenso, dolor de cabeza, cabello o piel chamuscada o quemada, insuficiencia respiratoria, paro cardíaco y pérdida del conocimiento en los casos más graves. Acá lo característico de este tipo de quemaduras, cuando suceden de adentro hacia afuera con choques eléctricos de alto voltaje, es que se queman las terminaciones nerviosas y muchas veces los pacientes tienen quemaduras que son indoloras, ¿ok? Entonces, es una de las diferencias que tiene una quemadura eléctrica de alto voltaje con las quemaduras de otro tipo, ¿ok? Las lesiones causadas por la corriente eléctrica producen principalmente arritmias o paro cardíaco por la interferencia con la actividad eléctrica cardíaca. Producen destrucción masiva de músculos y vísceras y quemaduras térmicas por contacto cuando se trata de bajo voltaje. Entonces, ¿cuáles son los factores que intervienen en el riesgo eléctrico? Los factores que intervienen en el riesgo eléctrico son, número uno, la intensidad de la corriente, que según la ley de Ohm, la intensidad es igual a la diferencia de potencial. Va a estar determinado también por la resistencia del cuerpo. Recuerden que cuando se toca un circuito, el cuerpo pasa a ser parte de ese circuito, ¿ok? Entonces, la electricidad siempre va a buscar hacia la Tierra y va a buscar un lugar por donde salir. Cuando una persona toca un cable de alto voltaje o un aparato que tiene mucha electricidad, va a haber una herida de entrada y otra de salida, que es otra de las características que encontramos en este tipo de choque eléctrico. ¿Ok? Y a lo largo del trayecto va a dañar múltiples órganos dependiendo de la parte del cuerpo con la que se tenga contacto al momento de tener el choque eléctrico. Entonces dijimos que va a depender de la resistencia del cuerpo. La unidad de medida de la intensidad en el sistema internacional es el amperio. Por razones de practicidad se utiliza el miliamperio, ¿ok? El cual es una medida de intensidad de la corriente eléctrica. Ya dijimos que a partir de los 8 miliamperios se producen contracciones musculares y tetanización o contracción muy fuerte y dolorosa de manos y brazos. Y entre 30 y 50 miliamperios, fibrilación ventricular si la corriente pasa por la región torácica.
Entonces, tenemos también que el recorrido de la corriente a través del cuerpo humano es otro de los factores que intervienen en el riesgo eléctrico. Puede ser mano-mano, mano-pie, sin pasar por el corazón, mano-pie pasando por el corazón, mano-cabeza y cabeza-pies. La gravedad del accidente va a estar también condicionada por la trayectoria de la corriente eléctrica a través del cuerpo, como dijimos. Puede afectar múltiples órganos dependiendo por dónde entre la corriente y por dónde salga. El tiempo de exposición de la corriente también es un factor que interviene en el riesgo eléctrico. Y la resistencia del cuerpo humano a la corriente. Esos son principalmente los factores que intervienen al momento del choque eléctrico. Las quemaduras por descargas eléctricas, ¿okay? Por lo general producen un shock en el individuo, depende de la intensidad, del amperaje y del voltaje de la fuente eléctrica, la duración de la exposición, la resistencia de los tejidos, como ya lo dijimos. Una corriente eléctrica puede causar las lesiones de 3 tipos, que fueron las que ya nombramos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Primero, la separación de la fuente eléctrica es la principal maniobra y hacerlo con un material que sea aislante. Como dijimos en clases anteriores, si estamos acompañados por otra persona, debe haber una persona que activa el sistema de emergencias mientras otra persona está ayudando a la víctima. Entonces, una persona va a llamar al SAME, bien, en este caso, acá en la República Argentina, y la otra persona va a estar tratando con un material que sea aislante, bien sea, puede ser una escoba de madera, puede ser algún material de plástico, una sábana, una tela, va a separar a la persona previamente habiendo desactivado el sistema eléctrico, ¿ok? De la casa, de la oficina, de la empresa donde se encuentren. Lo primero es desactivar el sistema eléctrico. Posteriormente, se va a pasar a despegar a la persona del objeto que le está transmitiendo la corriente eléctrica, ¿ok? Se desconecta el cable, se retira el fusible de la caja, se apagan los interruptores automáticos. Eso es lo principal que se debe hacer. Si no puedes apagar el flujo de corriente, se debe separar a la víctima sin tocarla con tus propias manos, como lo dijimos, utilizando un material que no conduzca la electricidad, que sea aislante. También te puedes parar sobre un material no conductor como una pila de periódico, como sábanas, como madera, también para tocar a la víctima, porque si no, ¿qué es lo que va a suceder? Que la persona que está haciendo la maniobra pasa a ser otra víctima más, porque va a recibir el choque eléctrico que está recibiendo la persona que lo recibió inicialmente. Una vez que la víctima esté lejos de la fuente de electricidad, hay que valorar el ABC, que ya sobre esto ya se habló en la clase de trauma el fin de semana pasado. Se examina la entrada y salida del aire, la respiración, la circulación, bien. Vemos si la persona está hemodinámicamente estable y si la persona no respira, se actúa en consecuencia realizando el RCP inmediatamente, esperando a que llegue atención especializada. Las lesiones eléctricas pueden provocar explosiones, pueden provocar caídas que a su vez causan lesiones traumáticas, como internas, tanto externas como internas, y caídas que producen lesiones de todo tipo, ¿ok? Entonces hay que tomar esto en cuenta. También la edad de la persona es muy importante a la hora de valorar. Como habíamos dicho la vez pasada, cuando una persona, si se trata de una persona mayor, hay que ver que no tenga objetos en la boca, todo lo que es airway o la vía aérea, ¿ok? Ver que esté respirando correctamente y si no, realizar las maniobras de RCP. Una vez que se descartan otras lesiones por caídas, por traumatismos, por quemaduras, etc., es importante ver los ojos y buscar si hay quemaduras o no hay quemaduras en la córnea. Como les dije, el flujo eléctrico tiene una entrada y tiene una salida.
por lo general, deja una cicatriz de entrada y una cicatriz de salida o herida en este caso. Muchas veces esta herida, este lugar de salida pueden ser los ojos. Entonces hay que valorar también esto. Y bueno, también debes permanecer con la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Otra de las cosas que podemos ayudar a que está como víctima es colocarla en posición de Trendelenburg, como se explicó en la clase pasada, con los pies hacia arriba, aumentando el retorno venoso. Esto consiste en poner al paciente en decúbito supino, pero con la cabeza más baja que los pies, de manera que se facilite, por efecto de la gravedad, el retorno de la sangre al corazón, ¿ok? Y a los principales órganos, no solo al corazón y al cerebro, ¿ok? Bien. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No te acerques a menos de 6 metros de una persona que está siendo electrocutada, ¿ok? Porque muchas veces hay saltos de flujo, se producen arcos eléctricos que causan más víctimas. Primero se debe apagar el sistema de distribución eléctrica antes de acercarse a menos de 6 metros. No toques a la víctima con las manos descubiertas mientras sigue en contacto con la fuente de electricidad. Bueno, esto ya lo conversamos. No muevas la cabeza ni el cuello de la víctima si sospechas que hay lesión de la columna, cabeza o cuello. Porque recuerden que muchas veces cuando la persona recibe la descarga se cae y muchas veces las personas salen inclusive, dependiendo del voltaje, despedidas desde el lugar donde recibió el choque eléctrico. Entonces puede haber una lesión traumática en la columna cervical, la dorsal. Entonces es importante recordar las maniobras de inmovilización en trauma cervical que vimos la clase pasada. No trates de quitar la piel muerta ni rompas las ampollas. Esto es muy importante. Primero porque le vas muchas veces a causar más dolor a la persona. Segundo, porque la persona que tiene recuerden que el órgano que nos protege principalmente del mundo exterior o nos protege de las bacterias es la piel, el órgano más grande que tenemos. Entonces, si nos ponemos a hacer debridamientos, a quitar piel muerta sin tener la experiencia o sin tener, digamos, los elementos estériles apropiados para hacerlo, vamos a infectar esas lesiones. Entonces, por lo tanto, no se debe hacer. No se debe mover a la víctima y no tocar la piel, ¿ok? Hay que recordar, bueno, se los reitero, que se debe desconectar la corriente antes de tocar a la víctima. Si no es posible, hay que aislarla con palos, cuerdas, bueno, obviamente cuerdas que no sean de plástico porque lógicamente se van a quemar. Lo importante es no tocar a la víctima y usar un elemento aislante apropiado. Comprobar los signos vitales, como ya lo dijimos. Cubrir la zona afectada, ¿okay? Los orificios de entrada y salida, las heridas de entrada y salida sí se pueden cubrir con elementos estériles que tengamos a mano en casa. ¿Okay? Pueden ser gasas principalmente o algodón, si tenemos a mano algodón, mientras esperamos que lleguen el servicio de emergencia. Y luego trasladar al hospital a la víctima. Esto es principalmente lo que se debe hacer ante una persona que reciba un choque eléctrico. Bien, aquí vemos heridas. La primera es son estigmas en tórax y abdomen en un niño por recibir un choque eléctrico, bien, de alto voltaje. Y la segunda es una quemadura eléctrica de alto voltaje. Entonces vemos, como les había explicado, que la corriente eléctrica al entrar al cuerpo va rompiendo los órganos y los va quemando, ¿ok? Porque los huesos, ¿de qué están conformados los huesos? De minerales. Y los minerales también son conductores de la corriente eléctrica. Acá tenemos un muy buen ejemplo. En la imagen que tenemos abajo.
Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención. Les dejo un pensamiento de el Dalai Lama, que nuestro principal propósito en esta vida es ayudar a otros, y si no les puedes ayudar, al menos no les hagas daño. Ahora vamos a revisar el chat, a ver si tienen preguntas con respecto a lo que acabamos de decir. Ajá. Acá pregunta Julie Urbinas. ¿Se debe humedecer la casa, me imagino que la gasa, o algodón para cubrir la herida de quemaduras? Sí, es importante humedecerla, Julie. Principalmente si tenemos solución fisiológica, ¿ok? Sería lo ideal, humedecer la gasa con solución fisiológica antes de colocarla, porque si no, al momento de que el médico vaya a retirarla, primero va a estar adherida y segundo va a levantar toda la piel o todo lo que esté abajo o lo que esté cubriendo esa gasa, ¿ok? Así que es muy importante cubrir la gasa, colocarle solución fisiológica a la gasa. Ajá, acá dice, doctor, uno de mis sobrinos recibió una descarga y se le abrieron los deditos de la mano. Exactamente, porque por ahí tuvo la salida de la corriente eléctrica. En ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Colocarle una gasa húmeda con solución fisiológica sobre la mano y esperar al servicio de emergencias. Ok. Bien. Bien. En que se cuente con solución fisiológica, utilizar agua, más nada. No hay que colocar alcohol, no hay que colocar ningún otro tipo de sustancia porque pueden ser inclusive más corrosivas e empeorar la herida que ya se tiene. ¿Qué otra pregunta tienen? Sí, claro, se les va a pasar la presentación y la clase se les pasó anoche por correo electrónico. Y bueno, disculpen que hubo una de las láminas en la que me comentan que no se oía nada. Bien, los que tengan marcapaso deben estar muy pendientes, correctamente, exacto. Sí, las personas que tienen marcapaso, por lo general hay que cambiarles el marcapaso cuando reciben una descarga eléctrica de alto voltaje. De ser una emergencia, tener solo trapos y agua, se les coloca agua. Lo importante es mantener esa herida allí cubierta e hidratada. Por lo general todos tenemos agua para tomar en casa, así que esa agua con una tela limpia, hasta que llegue el servicio de emergencia, se puede colocar. Bien. Sí, esa es la idea, Leonor, dar la información que sea sencilla, que sea digerible, bien, sobre lo que hacer y lo que no hacer. Quiero hacer énfasis en eso sobre todo, y les voy a pasar la clase, está escrito qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no deben hacer ante un choque eléctrico. Este tipo de pacientes, el manejo principalmente es hospitalario, pero bueno, se les comenta qué es lo que pueden hacer para dar los primeros auxilios. Pero en el caso de una persona que tenga marcapasos, lógicamente ahí ustedes no pueden hacer nada, ¿ok? Sí pueden hacer el RCP, ya se les explicó cómo se hace el RCP, sí pueden cubrirle las heridas a la persona, ¿bien? Sí pueden hacer la maniobra de Trendelenburg para aumentar el retorno venoso hacia los órganos que lo necesitan en ese momento, ¿bien? Pueden medir los signos vitales, esas cosas las pueden hacer. Sí, eso sería básicamente lo que es la parte del choque eléctrico. Gracias, Carlos, por la charla. De nada, de nada. Otra cosa, si tenemos a mano un DEA, si estamos en algún lugar donde hay un desfibrilador automático, al conectar las paletas al paciente o los electrodos, este detecta la actividad eléctrica, ¿ok? Y como son automáticos, por lo general,
hacen el trabajo. Es decir, si el paciente necesita ser desfibrilado y tiene un marcapaso, el aparato realiza ese trabajo para que lo sepan y lo tengan presente. ¿Ok? Y si no les dice igual qué actividad eléctrica tiene el corazón, si es desfibrilable y si no es desfibrilable. Por lo general, cuando es desfibrilable, lo hace automáticamente y hay una voz incluso que tiene el aparato que les dice desfibrilando en tantos segundos y le piden a las personas que están alrededor que se alejen. Y eso es lo que pueden hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que hayan entendido la clase, que les haya sido productiva. Así que, si no hay más preguntas, me despido y los dejo con el doctor Villalobos. Sí. Bueno, excelente ponencia, doctor Carlos. Vamos a empezar con el doctor Villalobos. Marian, te dejo a ti. Dale. El doctor Villalobos, ¿dónde está? No lo veo. Ya yo lo hice con anfitrión. ¿Ya lo hiciste? Ah, perfecto. Sí. Doctor Villalobos. Ah, Juan. Doctor Juan, ¿dónde estás? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Doc. ¿Cómo está? Encantada de que esté con Bien. nosotros. Muchas gracias. Carlos, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? Sí, ahí voy. Gracias, Carlitos. Ahí está. Bueno, hoy está el doctor Juan Villalobos. El doctor Juan Villalobos es médico venezolano, es médico especialista en alergología. Y bueno, fue el primer presidente de la asociación, el médico, el presidente fundador de Asomevenar. Allí está, no lo veo, aquí está, ya lo vi. Entonces, él hoy nos va a dar su charla con respecto a alergias. Hola, buenas Intoxicación noches. alimentaria. Ya puede, doctor. Ok. ¿Puede? Sí, Vale. un minuto. Ya. ¿Se logra ver la pantalla? No, ahorita no. Ahorita no se ve. ¿No? No, se ve algo blanco, pero no se ve aún. Ya. Si quieren, aprovechen el break para tomarse algo, un cafecito, un juguito, agüita. Aprovechen un momentito mientras montamos estas láminas que han tenido 2 clases. Aprovechen. Ahora. No, todavía no. Ok. Si tiene las láminas allí, si quiere me las pasa, yo las paso y usted las va. Ah, dale, no hay problema. Sí las tengo.
Ahora sí. Ahora sí. Ok. Se está como dando vuelta el círculo. Ya ahora sí se ve completo. Ujú. Bueno, buenas noches. Primero que nada, mi nombre es Juan Villalobos, yo soy médico venezolano, como ya lo ha dicho la doctora Marian. El día de hoy les quiero dar la continuación de este curso de primer auxilio básico que están haciendo, hablando un poco de lo que son las intoxicaciones de forma general y también de lo que son las reacciones alérgicas severas como la anafilaxia. Primero, los objetivos de esta charla van a ser primero que ustedes identifiquen los síntomas más relevantes en la anafilaxia e intoxicaciones, mencionar pautas de conducta básica que se deben tomar ante una sospecha o ante un diagnóstico certero de una intoxicación anafilaxia y ofrecer los mejores cuidados y primeros auxilios a este tipo de pacientes. Primero que nada, vamos a hablar de las intoxicaciones. El grupo de las intoxicaciones es algo muy frecuente, es más común en el grupo etario infantil que de repente accidentalmente un niño se tome algún comprimido de alguna pastilla del abuelo o la abuela, las pastillas para dormir como el clonazepam. Y en el adulto no es que no suelen ocurrir, sí también pasan, pero normalmente en el adulto no son de causa accidental, sino más bien son de causa propiciada por la misma persona para tratar de hacerse daño. Eso no excluye de que nosotros podamos brindarle los primeros auxilios y llevarle a una guardia para que requiera la atención adecuada. Las vías de ingreso. Las vías de ingreso de forma general, las más importantes son la vía digestiva, la vía respiratoria por inhalación o la vía cutánea, que es que cuando la sustancia va en contacto directo con la piel. En cuanto a los síntomas generales, de manera muy general, tienes que saber que los medicamentos pueden ocasionar cambios en el estado de conciencia, disnea, que este término seguro lo han oído hablar en varias charlas, que es dificultad para respirar, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, visión borrosa, sudoración, quemadura de labios o conllevar a lo que es el paro cardíaco. ¿Qué tienen que hacer? Ante un paciente con una intoxicación y una sospecha de estos síntomas, lo más importante es identificar el tóxico. Muchas veces en la manera, en la angustia, no sabemos actuar. Obviamente yo entiendo que las personas muchas veces se ponen nerviosas cuando tienen a un familiar o una persona cercana al lado, que no saben cómo actuar, que lo ven que de repente consume algún medicamento de forma accidental o intencional. Y entonces esto va a ocasionar de que no sepamos actuar, pero lo importante es que siempre traten de identificar el tóxico. Es decir, si fue la pastilla para dormir de la abuela, la van a agarrar y la van a llevar para la guardia para que el médico pueda identificar. Si fue alguna sustancia como un raticida, un insecticida o un herbicida que tengamos en la casa, ese producto lo tiene que tratar de agarrar y llevarlo para la guardia para que el médico sepa con qué tipo de sustancia está lidiando y poder actuar de manera adecuada. Lo otro que deben hacer es evaluar el estado del accidentado, es decir, cómo está su circulación, cómo está la ventilación. Primero tienen que verificar si el paciente tiene pulso, si respira, cómo está su estado de conciencia. Pide ayuda, siempre debemos pedir ayuda. Pueden llamar al 911. Y después de eso, vamos a ir hablando poco a poco de cada una de las vías. En cuanto a la vía oral o digestión, vamos a tener que existen ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico, sulfúrico, arsénico. Las bases, como la lavandina, soda cáustica, cal, amoníaco. La soda cáustica es un producto muy común para destapar las cañerías, inodoros o posetas. Eso se ve en el día a día, en lo que son las casas. Otras cosas que pueden generar intoxicación son las drogas y fármacos, la marihuana, cocaína, antihipertensivos, benzodiazepinas, AINES, y los derivados del petróleo como la gasolina, el queroseno, insecticidas, herbicidas, raticidas. En cuanto a los primeros auxilios que debemos brindar a este tipo de pacientes,
Primero, ustedes mantener la calma. Siempre ante una emergencia, traten de mantener la calma, porque muchas veces si están alterados, nerviosos, esto no permite que ustedes actúen de una manera muy adecuada. Tranquilicen a la persona. Si tiene vómito o secreciones, lo pueden recostar de medio lado. ¿Por qué? Porque la persona cuando vomita, ese vómito puede ocasionar el ahogo de la persona y conllevar o a un paro respiratorio o a una neumonitis por broncoaspiración. Pide ayuda, suéltele la ropa. Si el paciente está en paro, inicie RCP, trasládelo a un centro asistencial. Llame al 911 si no tiene un vehículo, cómo trasladarlo. Y después pueden llamar al centro de toxicología. Perdón. Lo más importante acá es que no pueden inducir el vómito. No pueden dar sustancias. Eso de que le damos leche, le damos miel, no lo hagan. No den nada si el médico no lo ha autorizado. No induzcan el vómito porque eso no va a beneficiar en nada, más bien puede traer complicaciones. Existen sustancias ácidas o básicas que cuando las ingieren los pacientes, lo que ocasionan son lesión a nivel del tubo digestivo, y si ustedes inducen el vómito, esto lo que puede ocasionar es más lesión en el tubo digestivo que empeoren las quemaduras que se ocasionan, porque normalmente lo que ocasiona son como pequeñas úlceras y que podamos ocasionar más bien un daño. Cuando se trata de la vía inhalatoria, recuerde que los gases, entre el más importante es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, aunque no lo crean, es algo que genera mucha lesión, es algo que genera mucho daño, que ustedes no lo pueden ver, no lo pueden oler y tampoco lo van a poder oír. Él es la muerte silenciosa o la muerte feliz. Ustedes lo pueden encontrar en las salamandras, chimeneas, generadores de gasolina, calentadores de ambiente, cocinas, todo lo que genere fuga. ¿Qué es lo que ocurre? Los síntomas más comunes es que seguro lo han escuchado. La persona se quedó dormida y de repente se despierta en la madrugada porque tiene tos, dolor de pecho, debilidad, desmayo, convulsión o dolor de cabeza. Así sea simplemente un dolor de cabeza y ante la sospecha de riesgo de intoxicación por monóxido, acuden a la guardia. Esta es una intoxicación que siempre deja secuelas, que hay que evaluar y que no la pueden tomar a broma. En cuanto al contacto por piel, normalmente los que están más involucrados son los plaguicidas, insecticidas, herbicidas. Lo que tienen que hacer es retirar la ropa, lavar con abundante agua la piel, guardar siempre la calma, se lo va a estar recordando en toda la charla, guarden siempre la calma, pidan ayuda, llamen al 911 y trasladar al paciente, si tienen la posibilidad, al centro asistencial u hospitalario más cercano. Cuando tienen contacto con el ojo, van a pasar un paño suavemente, retirar el producto de la cara, lavar el ojo con agua a temperatura ambiente y mantener el ojo abierto durante aproximadamente unos 15 a 20 minutos. No cierren el ojo porque si está el tóxico ahí, lo que van a hacer es empeorar y generar una quemadura. Cualquiera de los casos siempre debe trasladar al paciente a un centro hospitalario o a un centro asistencial cercano. Siempre ante la duda, si está muy lejos y el paciente se encuentra en condiciones clínicas estables, pueden llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones aquí en Argentina, que es el Hospital Posadas. Ustedes le van a decir, tengo a mi mamá, mi hijo que accidentalmente consumió tal sustancia, ellos le van a pedir los datos de la etiqueta del producto y más o menos los van a ir orientando. Cosas muy frecuentes que ocurren día a día, que el niño tomó cloro, que el niño se tomó todo el frasco de paracetamol o el de ibuprofeno. En el adulto, bueno, consumo de drogas por cocaína. Normalmente lo que puede pasar con la cocaína es que genere taquicardia. Por autolesión, es decir, un intento de suicidio, consumen más medicamentos de lo que es para tratar de lesionarse. Entonces, en el adulto es difícil que sea accidental. En el adulto lo más accidental de todas las que vimos es de repente por insecticida o el monóxido. Pero normalmente cuando son por medicamentos o algo es por intento de autolesión. Después de esto vamos a hablar de un tema muy importante que me gustaría que les quedara muy claro, porque a diferencia de las intoxicaciones, que ustedes lo único que van a dar es los primeros auxilios, en la anafilaxia sí tienen qué hacer y cómo salvar vidas. De hecho, de todas las charlas que vienen dando,
es uno en el que van a tener la oportunidad de usar un medicamento que es seguro y que va a salvar la vida del paciente. No dude nunca en usarlo. ¿Qué es la anafilaxia? La anafilaxia simplemente es una reacción alérgica grave, multisistémica, que progresa rápidamente y puede poner en peligro la vida de la persona. La anafilaxia se dice que es multisistémica porque ella va a afectar todo lo que son todos los órganos. Afecta el cerebro, generando dolor de cabeza, afecta los pulmones, generando dificultad para respirar, disminuye la presión arterial, o sea, estos pacientes van a tener hipotensión, dolor abdominal, el síntoma más común y frecuente que es la comezón o prurito, que es una palabra técnica médica, y los que son las ronchas babones, que ustedes muchas veces lo han visto. Sepa que no todo paciente que tiene roncha y abón y que tiene prurito va a tener una anafilaxia. O sea, solamente el hecho de que tenga síntomas en piel, tipo ronchas o abones, que ya más adelante vamos a ver unas fotos, no implica que esto sea una anafilaxia. No, anafilaxia es un compuesto que actúa en todo el cuerpo, que genera dificultad para respirar, que genera también estos abones o ronchas, que puede generar diarrea, puede de manera espontánea dolor de cabeza y que va a afectar cada uno de los órganos que tenemos en el cuerpo. Los síntomas más frecuentes que van a tener van a ser la urticaria y el angedema. La urticaria son las ronchas que normalmente vemos, y el angedema son lesiones más profundas de la piel, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Dificultad para respirar, presión en el pecho, tos, pérdida de la conciencia, hipotensión, dolor abdominal, vómito. Dentro de los síntomas vamos a tener, como podemos observar, lo que son la urticaria. La urticaria son estas lesiones que pueden observar, que pican mucho, que son abones, ronchas, que pueden salir de manera generalizada en el cuerpo. Cuando solamente es urticaria, igualito pueden trasladar al niño o a la persona a la guardia. ¿Y qué es lo que ocurre? Simplemente lo van a llevar, lo van a atender. La mayoría del tiempo, si no está en anafilaxia o un shock anafiláctico, simplemente una urticaria sencilla, le van a mandar un antialérgico o le pueden colocar un corticoide. Eso más o menos el manejo rápido de la guardia. Te lo manden después con cetericina, loratadina. Pero eso solamente si es una urticaria. Cuando la urticaria avanza de las capas superficiales de la piel y sea más profunda, es cuando tenemos el angedema, que son las fotos que tenemos aquí al lado, donde hay inflamación de los labios, inflamación de los ojos. Ahí ya estamos viendo que los síntomas van avanzando. Cuando a estos síntomas se le agrega la dificultad para respirar, la hipotensión, se le agrega el dolor abdominal, más otros síntomas o eventos que ustedes van a ver del paciente grave, ahí sí estamos hablando de un shock anafiláctico. Esa es la verdadera emergencia, lo que tiene que saber evaluar y mirar. En cuanto a las causas de la anafilaxia pueden ser múltiples. Las más comunes en la edad pediátrica son los alimentos. Los alimentos tienden a ser los frutos secos, el maní, pescado, mariscos. En muy poca cantidad, en el adulto es casi que imprescindible que ocurra, pero en los niños, sobre todo menores de 2 años, a veces puede ocurrir anafilaxia secundaria al consumo de huevo o leche. Esto se los digo no para que tengan temor y no dejen de consumir estos alimentos, no, para nada. Más bien, el hecho de no consumirlos, si ustedes tienen una dieta donde los consumen y nunca han tenido ningún problema, no deben de dejar de consumirlos, porque en algún momento, simplemente por dejarlo de hacer, pueden generar una desensibilización y sí en algún momento ocasionar una anafilaxia. Si ustedes nunca han tenido una reacción en piel, nunca han tenido urticaria, nunca han tenido las ronchas, nunca han hecho dificultad para respirar, consumiendo alguno de estos tipos de alimentos, no tienen ninguna preocupación para dejarlos de consumir. Lo otro que puede ocasionar anafilaxia son los fármacos y drogas de abuso. Tenemos los beta-lactámicos, que son los antibióticos. Ustedes van a conocer, muchos seguro conocen lo que es la amoxicilina, que lo manda mucho para las anginas, neumonías, otitis, los antihipertensivos, que lo usamos más que todos los padres, abuelos de nosotros, los AINES como el ibuprofeno, paracetamol, antibióticos no beta-lactámicos como el trimetoprim, sulfametosazol, que lo conoce como el Bactrim, antiepilépticos, que son fenobarbital, fenitoína, todo esto, carbamazepina, todos estos medicamentos tienen en menor medida un riesgo.
Como les dije, esto no es para que generen temor en ustedes y que, ay, yo no voy a tomar un ibuprofeno porque me generan anafilaxia. No, si ustedes nunca lo presentaron, no quiere decir que tengan un riesgo de hacerlo. Siempre igualito, con cualquier sustancia, ya sea un alimento, maní o paracetamol, lo que sea, siempre hay un mínimo riesgo. Pero eso no quiere decir que si ustedes ahorita lo tuvieron, vayan a generar un temor en sus vidas. Lo otro que es muy común es la picadura del insecto. La picadura de insecto, como pueden saber, vamos a tener 3 grandes insectos que van a provocar lo que son riesgos de anafilaxia. Primero tenemos la abeja, la avispa, y después tenemos la hormiga colorada. Todas ellas en algún momento seguro los han picado y lo que han hecho es una reacción local que aumenta de volumen, que es dolorosa, que se coloca muy roja la piel. Eso no es anafilaxia, eso es simplemente una reacción local de la piel secundaria a la picadura del insecto. Eso no es algo de que les vaya a generar dificultad para respirar. Riesgoso sí es si además de estas lesiones empiezan las ronchas y empieza la dificultad para respirar secundaria a una picadura. Eso sí es grave y es ahí donde ustedes tienen que aprender a manejar y actuar. Lo otro que les puedo decir es que si lo localizan, por ejemplo, para lo que es la avispa y la abeja, tienen que retirar el aguijón. ¿Pero qué pasa? Esta no es la manera de retirar el aguijón. De ninguna manera lo pueden hacer con una pinza. Si lo hacen con una pinza, al retirarlo lo que están haciendo es que con la movilidad inyectar más veneno y ocasionar un riesgo que empeore los síntomas del paciente. Nunca retirarlo con pinza. Siempre lo que pueden hacer es tener una tarjeta en la mano. Ustedes tienen la tarjeta SUBE, cualquier tarjeta que la pueden usar y lo que van a hacer es dispersar el aguijón con la tarjeta. De esta manera. Siempre es así. Nunca lo hagan con una pinza por el riesgo a que se introduzcan más veneno y empeoren los síntomas. Lo otro es el tratamiento. En cuanto al tratamiento, primero identificar los síntomas. ¿Tenemos al paciente en anafilaxia? ¿Sí? ¿O es simplemente una reacción urticariana? Es una reacción urticariana solamente con ronchas, que no tiene ni dificultad para respirar, no tiene tos, no tiene dolor abdominal. El paciente está estable, ¿está bien? Acudan a su lugar de tranquilidad. Si un paciente que no tiene, que aparte de las ronchas, va a tener dificultad para respirar, va a tener baja la tensión, ahí sí es el momento de que actúen y que es lo más importante de esta charla que me gustaría que se llevara. Primero, si el paciente está en paro, obviamente inicien el RCP. Eso no tiene ninguna duda. Después de eso, si el paciente no está en paro, si el paciente es estable, pueden acostarlo de forma horizontal, elevar los pies más o menos 30 centímetros sobre el paciente. Si no tiene vómito, si tiene vómito, recuerde colocarlo de manera lateral por el riesgo a broncoaspirar. Recuerden estas cosas. No colocar una almohada debajo de la cabeza porque al hacerlo eso lo que pueden hacer es aumentar la dificultad para respirar. Y lo otro, y lo más importante, es el tratamiento. El tratamiento de la anafilaxia, cuando ya está instaurada, y vuelvo y se lo he repetido como anteriormente, anafilaxia es presentar los síntomas de ronchas, angioedema, más dificultad para respirar, más pérdida de conciencia o hipotensión, eso sí está instaurado en anafilaxia. El tratamiento de la adrenalina. Ustedes pueden ver que muchos pacientes ya tienen su autoinyector que se llama EpiPen para adrenalina. Lo importante es que la aprendan a usar y que no tengan miedo. La adrenalina es el único medicamento y prácticamente de estas charlas que ustedes van a poder usar de manera segura y para salvar una vida. No duden en usarlo si el paciente está realmente un shock anafiláctico. Si el paciente normalmente las dosis van a ser para adultos es de 0.3 miligramos y para niños 0,15. Tienen que saber que estas medidas de miligramos, estas dosis ya están prefabricadas. O sea, usted no tiene que ponerse a calcular absolutamente nada. La administración, primero asegúrese que haya una prescripción médica de que lo requiere el paciente. No haya cambios en la coloración del medicamento, que no esté dañado, no haya caducado. Retirar bien la tapa de seguridad, sostener el autoinyector de la parte central, colocar la punta del autoinyector sobre el muslo y en la cara lateral. Eso es muy importante. La localización que debe tener es a nivel medio del muslo, entre la cintura y la rodilla.
nunca en otro lugar. No se pongan a inventar como las películas, de que la colocaron a nivel del corazón, que la colocaron a nivel glúteo, no, en el muslo. Carga lateral del muslo. Distancia intermedia entre la cintura y la rodilla, comprima hasta que se active, mantener más o menos durante unos 10 segundos y esperar que el medicamento haga un clic. Registrar la administración y la hora. Como pueden observar, aquí tenemos un EpiPen. Lo que tienen que hacer es retirar la tapita azul, sostenerlo de la parte media, nunca toquen la parte inferior, la parte amarilla no la toquen, porque se pueden ustedes mismos colocar la medicación accidentalmente y ahí sí van a tener un problema. Luego de eso, en la parte lateral del muslo, a nivel medio, van a aplicar el autoinyector y después de eso van a esperar más o menos unos 10 segundos y retiran. Aquí les traigo un video, ya, donde más o menos pueden observar lo que es aplicar. Como pueden observar en el video, aquí tiene un EpiPen. Él procede a retirar la tapa azul, fijen la manera como lo hace. Se van a la cara lateral del muslo. Nunca tocando la parte naranja o amarilla, no la toquen. Luego de eso, con fuerza, aplican sobre el muslo, cuentan unos 10 segundos. Eso va a ser un clic, que el clic es el momento que está saliendo la medicación y empiezan a contar 10 segundos después del clic. Después retiran y desechan el EpiPen. Pueden masajear un poquito para el dolor. Recuerden que este es el único medicamento que realmente van a salvar vidas, el único medicamento que pueden usar, el único medicamento que realmente en la parte médica van a prepararse para poder aplicarlo. Esto no es algo que solamente debemos aprender los médicos, esto es algo que debe aprender cualquier persona porque esto es una forma de salvar vidas. Esto sí salva vidas. Aquí les dejo las bibliografías y les voy a dejar algunas preguntas para que luego la doctora Marian o la doctora Indira se las van a hacer llegar para que las vayan contestando junto con la presentación. Primero, ¿qué deben hacer ante un paciente estable con una intoxicación que merite? Llamar al 911 o acudir a la guardia. Relajar al paciente, inducir el vómito, identificar el tóxico o ingerir agua. Ante una sospecha de intoxicación por contacto ocular, ¿qué deberían hacer? Lavar con agua caliente, lavar con leche, lavar con agua a temperatura ambiente o lavar con té de manzanilla. Dentro de las causas más frecuentes de anafilaxia están consumir nuez, ingerir cerveza, consumir milanesa, consumir zapallo. Ante una picadura de abeja, retiro el aguijón con los dientes, retiro el aguijón con una pinza, retiro el aguijón con una tarjeta o retiro el aguijón con un cuchillo. El medicamento que puede salvar la vida del paciente ante un shock anafiláctico es la dexametasona, corticoides, ibuprofeno, difeniramina, que es el Benadryl o la adrenalina. Y por último, la adrenalina la voy a aplicar en la boca, la parte media del muslo, en pecho o cuello. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Bueno, aquí tiene algunas preguntas. Yo he respondido algunas. Ok. Vamos a ver, comenzar. ¿Quién tiene aquí preguntas? Vamos a ver. Bueno, de las que estoy leyendo, la señora Olga pregunta ¿para qué más se puede usar la adrenalina? La adrenalina tiene varios usos, pero realmente ustedes, como personas generales, en los primeros auxilios lo que tienen que hacer es solamente la anafilaxia. La adrenalina se puede usar en un paro, pero en un paro no es la misma dosis del EpiPen. Es decir, la adrenalina que nosotros usamos en un paro cardiorrespiratorio donde el paciente está sin signos vitales,
no va a ser la misma dosis que vamos a usar en anafilaxia. Entonces, tampoco es para que inventen hacerlo. Si el paciente está en un paro cardiorrespiratorio secundario a una anafilaxia, obviamente tiene que usarlo, pero eso ya son dosis que vienen prescritas a nivel mundial. Es decir, la dosis de 0.3 miligramos para adultos, 0.15 miligramos en niños, va a ser tanto igual acá en Argentina, como en Estados Unidos, como en la China. Por eso es muy importante que todos aprendamos a manejarlo. Pero ya los otros usos, como en paro cardiorrespiratorio, un ejemplo, un paciente que tuvo una neumonía, un paciente que hizo un infarto, eso tiene que quedar ya más a nivel médico. Ustedes la limitación de actualmente la adrenalina simplemente la pueden hacer es para el nivel de un shock anafiláctico. Sí, aquí dicen, ¿la adrenalina viene para niños y adultos en presentaciones diferentes? Sí, sí viene para presentaciones diferentes porque es por la dosis. A un niño es a 0,15 miligramos y para un adulto es a 0,3. Lo otro que vi que preguntó, ¿la adrenalina viene solo en esa presentación? Para anafilaxia viene en ese autoinyector, porque muchas veces han hecho reacciones, esto es algo muy común y hacen reacciones, y fueron tantos los estudios que vieron la manera más práctica y rápida de que la persona pudiera aplicar, que no perdiera tiempo. Antes lo que existía muchísimo antes, le hablo de más de 30 años, 40 años atrás, era simplemente abrir la ampolla, calcular la dosis, sacar de la inyectadora y colocar al paciente. En esos momentos no se hace aplicarlo por vena, aplicarlo a nivel del muslo. Entonces, después de muchos estudios, de varias pruebas de ensayo, se logró ver cuál era la mejor manera de medicarla para la anafilaxia. Sí, aquí dicen que dónde se pueden conseguir. Que si eso No se puede conseguir sin orden médica y obviamente muchas obras sociales la tienen aprobadas siempre y cuando el paciente tenga la indicación por un alergólogo o por un médico clínico. Cualquiera de los dos pueden indicarlo, que estén en condiciones. Un terapista, un alergólogo. El ideal es el alergista. Pero, y si tiene todas las indicaciones, porque hizo, un ejemplo, una reacción, un shock anafiláctico secundario a una picadura de abeja, obviamente las obras sociales se lo van a aprobar. Si no, se puede comprar, pero es con receta y con una prescripción. No es que la van a tener ahí a la mano, por si acaso, no. Porque eso también se vence y es un medicamento costoso. Vale aproximadamente como 15.000 pesos, 20.000 pesos. Entonces, tenerlo a la mano por si acaso, si no hay necesidad, es de que el medicamento se vence en 1 año, 2 años y más bien perdieron el dinero. No. La adrenalina se debe usar siempre y cuando tenga una prescripción. Otra pregunta que aquí dicen es si la adrenalina que en el video sale una persona con ropa, si eso se coloca encima de la ropa. Se puede colocar sí, encima de la ropa. De hecho, por eso la aplica sin fuerza. Por eso le digo, el autoinyector está perfectamente hecho para usarlo en una situación de emergencia y que cualquier persona pueda salvarle la vida a otro. Porque usted lo aplica con fuerza y lo presionan. Es con fuerza en el muslo y van a sentir el clic. Cuando sienten el clic, es que van a contar los 10 segundos y es cuando ya se está administrando el medicamento. Siempre presionando, no retienen hasta que hayan contado, por lo menos hayan escuchado el clic o sentir el clic y hayan contado los 10 segundos. Hay una pregunta que dice, si tengo un niño que tiene por anafilaxia hace edema de glotis, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero es evitar la causa. Es decir, si la causa es el paracetamol, obviamente no darle paracetamol. Primero, y lo otro, acudir a un alergista para que haga la valoración adecuada y posteriormente a esto, si lo requiere o no, dar la indicación del EpiPen, que sería la adrenalina autoinyectable. Aquí dice, ¿qué Lo pasa? otro que se hace es por lo menos, no para medicamentos, pero sí para picadura de insectos. Cuando son picados por abejas, hormiga colorada o avispas, existe la desensibilización. Es decir, que uno poco a poco va colocando un medicamento, más o menos conocen lo que son las vacunas para las alergias, si alguna vez lo han escuchado nombrar. Bueno, uno a través del tiempo va desensibilizando al paciente para que deje de tener las alergias a la picadura de abeja y a la picadura de hormiga colorada o avispa. De hecho, esto es un tratamiento que está recomendado hasta por la Organización Mundial de la Salud. Hacer la inmunoterapia a un paciente que hubiera tenido un shock anafiláctico secundario a una picadura de insecto. No si hizo una reacción local. Ojo, si hizo simplemente una reacción local, que es que se colocó rojito, me dolió la mano, donde me picó, eso no tiene ni indicación de adrenalina ni indicación de desensibilización.
aprendan a diferenciar los síntomas. Una reacción local, una reacción que va a pasar con aplicando un poquito de hielo, con un poquito de corticoide, un poquito de un antihistamínico, o sea, de cetiricina, loratadina. Sí, aquí dicen que si la adrenalina se puede usar para el dolor. No, la adrenalina para el dolor no. Pero no. Adrenalina. Dice otro, mi esposo es alérgico a la penicilina, si confunde el medicamento, ¿también se puede usar la adrenalina? Bueno, si su esposa es alérgica a la penicilina, si tiene síntomas de shock, debe usar la adrenalina. Solamente si tiene síntomas de shock anafiláctico. No si tiene solamente una urticaria. Eso no, igualito lo lleva a la guardia, pero normalmente las urticarias son más sencillas y no requieren la urticaria que es simplemente la roncha y la comezón que da en el cuerpo, normalmente no requieren uso de adrenalina. Si está en shock, sí requiere el uso de la adrenalina. Creo que están preguntando por aquí que si la adrenalina es autoinyectable, se puede usar igualmente en niños. Sí, claro, pero existe el autoinyector para niños y el autoinyector para adultos. Nunca use la dosis de un autoinyector de adulto en un niño, por eso están programados, o sea, son genéricas. Está el preparado para adultos y el preparado para niños. Sí, una acotación que quería hacerles, ya lo dije, pero lo repito. No deben, ustedes muchos que están trabajando con niños, cuidando niños y adultos, no deben darle nada de frutos secos en menores de 2 años. Se los comento porque tengo inclusive pacientes que al año ya las madres me preguntan, doctora, ¿le puedo dar maní? ¿Le puedo dar...? Y aquí como abunda el maní, inclusive está la mantequilla de maní, bueno, entonces, pero antes de los 2 años no pueden darle ningún tipo de frutos secos a los niños. Le hago esa acotación. En cuanto a la chapa... disculpe, termina, doctora María. No, que parte de su tesis, usted hizo una tesis, un trabajo de algo del maní, creo recordar. Maní, sí. En cuanto a eso de usar chapas tipo militar para indicar a qué alérgico, sí es recomendable, o una tarjeta de identificación. Y siempre cuando consulta al médico, dígale, yo soy alérgico a la penicilina, yo soy alérgico al ibuprofeno, yo soy alérgico a tal cosa. Eso es siempre importante. Muchas veces, por la velocidad de la guardia, de la consulta, muchas veces se le puede olvidar a alguien preguntar, pero ustedes siempre deben de decirlo, mire, yo soy alérgico a tal cosa. Aquí ya dicen, en caso de disponer el autoinyector, tener la de adulto y la anafilaxia tenerla en un niño, ¿podría usarse en casos extremos? Supongo que quiere decir eso. Mire, si el niño está muy evidente, anafiláctico. Yo creo que deberían dar un poco de teoría si quieren que la gente entienda. Yo empecé a entender mejor los micrófonos. No por la práctica. Recuerdo la práctica porque aprendí la teoría. Los micrófonos. Otra pregunta. Mi hija es asmática y una vez le picaron como 30 abejas y el mismo día no pasó nada. Al otro día se inflamó y no pudo respirar. Bueno, su hija ya de por sí, por ser asmática, tiene una predisposición. Obviamente, lo más seguro es que, como usted ya la conoce, haya hecho un broncoespasmo y esto también sí puede ser secundario a la misma picadura. Hacen reacciones, pero porque ya tiene una predisposición de base. Y no necesariamente tuvo que ser un shock, pero sí un desencadenante de la crisis de asma. Sobre todo 30 abejas, eso es una cantidad enorme. Realmente es enorme y si no es un shock anafiláctico, más bien hay que estar agradecidos a la vida. Sí, es correcto. Aquí están preguntando, disculpe doctor, ¿pudiera repetir lo del aguijón con la tarjeta? No entendí muy bien. Ok, paso. Lo del aguijón con la tarjeta es que normalmente mucha gente tiene la costumbre de que de repente lo picó la abeja y llega y se lo sacan con una pinza o lo sacan o quieren extraer el veneno chupándolo y esas cosas no se hacen. Lo que tiene que hacer es con una tarjeta, raspar un poquito, pueden usar la misma tarjeta SUBE, cualquiera, y van a raspar el aguijón de esta manera, si lo observan, para retirarlo. De esa manera evitan que se inyecte el veneno. ¿Por qué? Porque si lo sacan con una pinza, cuando lo intentan retirar,
De esta manera, como está de manera perpendicular, lo que hace es lesionar más la piel, introducir más veneno y aumentar el riesgo de que haya una anafilaxia. Doctor, en los síntomas de alergia, la persona se puede poner cianótica. Cuando hacen reacción alérgica sí se puede colocar cianóticas, claro, le da una coloración azulada, se le baja la tensión, empieza con una sudoración profusa. Pero ojo, siempre quiero que traten de diferenciar. Una cosa es shock anafiláctico, que es el conjunto de varios síntomas, y otra cosa son reacciones individuales. Es decir, una urticaria con un prurito solo, sin una dificultad para respirar, sin hipotensión, no es que esté en un shock y que tenga indicativo del EpiPen. O sea, tiene que aprender a diferenciar las situaciones. Bueno, hasta ahora no hay otra pregunta. Yo creo que bueno. Para Maritza Rodríguez sí se coloca en la parte lateral del muslo. Siempre en la parte lateral del muslo, entre la cintura y la rodilla. En esa parte la van a colocar. Y no duden en usarlo. Si el paciente está en un verdadero shock anafiláctico, colóquenlo sin dudar. Tenga ropa, tenga lo que sea, con presión. Y siempre agárrelo de la parte media para evitar usted mismo inyectarse. El compuesto del Bactrim es un antibiótico, trimetoprim sulfametosazol. Sí, es un antibiótico que usan mucho, lo usan para infecciones en piel, como los abscesos, los forúnculos. También pueden ver que lo usan a veces en infecciones urinarias. Sí, es un medicamento que por algún tiempo causa en algunas personas bastantes reacciones alérgicas. Aquí preguntan, si un niño come camarón y a los pocos minutos muestra las orejas enrojecidas y picor, ¿se trata de una reacción localizada o un shock anafiláctico? No, eso no sería un shock. No, no lo es. Para que tenga el shock tiene que tener a juro la dificultad para respirar, la hipotensión. Son varios criterios que los van a unir. Hace cierre de glotis, aumenta el volumen en los labios, el paciente le dice, me cuesta respirar, no puedo respirar, hay desespero en el paciente porque realmente el paciente se está ahogando, realmente el paciente está teniendo una emergencia. Bueno, el Bactrim, Juliet Aguilar, el Bactrim es el trimetoprim sulfamethoxazol. Bueno, yo creo que esas son todas las preguntas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la charla de hoy. Entonces, luego, chicos, como siempre, respondiendo a las preguntas, me falta pasarle las preguntas del doctor que dio la clase de RCP, que las tengo allí. Y bueno, doctor, agradecida como siempre, doctor Villalobos. Un aplauso para usted de pie. Muchas gracias, espero que les sea de ayuda y que en algún momento puedan brindarle la oportunidad de salvar la vida a alguien sabiendo estas pautas. Sí. Bueno, el doctor Villalobos, casi como la doctora Indira, bueno, fueron parte de los escritores y los que colaboraron con mi libro. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, nos vemos entonces el día de mañana, que estará el doctor Jan con sus charlas. Recuerden responder las preguntas del doctor y bueno, más tarde les hago llegar las preguntas del doctor de la parte de RCP, que me faltó dárselas. Indira, ¿estás por allí? Indira, creo que ya se fue. Bueno, chicos, hasta luego, buenas noches, hasta luego, doctor, estamos pendientes. Hasta luego. Doc, pásenme a mí el hospedador. Sí, se le va a pasar las diapositivas. Dale. Ah, ¿que le pase qué? El hospedador, no, usted está como hospedador. No voy.
Desactivar audio.